A las 10:37, unos minutos más tarde hoy, le pido disculpas, vamos a recibir ya a Irene Weiss, nuestra bióloga, ecóloga y columnista sobre temas de ambiente. Hola Irene, buen día. Hola Fabri, buen día, ¿todo bien vos? ¿Cómo estás? Estuviste de viaje, Todo vi. bien. Sí, un breve viaje, una escapada de fin de semana, pero no en realidad no para descansar solamente, porque fue un work and travel, fue para trabajar. El sábado tuvimos un encuentro binacional sobre temas que tienen que ver con crisis, distintas crisis, viste, sobre todo relacionadas con la prevención del suicidio y en los adolescentes, y bueno, me convocaron para hablar de ecoansiedad. Ese, Era alguien distinto de los psicólogos, los psiquiatras, los operadores en crisis, pero fue muy interesante porque aprendí un montón y a su vez aprendieron bastante de lo que yo tenía para decirles de la ecoansiedad. ese concepto habíamos dicho hace unas semanas atrás de desarrollarlo, porque es nuevo, es novedoso. Ecoansiedad es una nueva forma de alguna preocupación psicológica, de algún trastorno psicológico. ¿Cómo lo definirías? Sí, mira, ahora se le pone el prefijo eco por ecología, obviamente, a muchas cosas, entre ellas ecoansiedad, pero también tenés, por ejemplo, ecoinsomnio o digamos, ecocidio, lo que se hizo con las quemas, por ejemplo, en los humedales secos. No es tan nuevo el término de ecoansiedad, pero sí se viene utilizando mucho durante esta pospandemia, digamos, ¿no? En realidad refiere a un temor crónico por un cataclismo ambiental que le produce a la gente, sobre todo a la gente joven, por observar los impactos aparentemente irrevocables del cambio climático, ¿no? Y preocuparse por su propio futuro. O sea, yo, por ejemplo, difundo todo esto, tengo casi 66 años, cumplo la semana que viene 66, pero lo hago por mis hijos, por mis nietos, por mis alumnos, como ya te dije otras veces, ¿no? Por la gente joven, ¿no? Por las generaciones futuras, porque yo no voy a ver cuando llegue el colapso, digamos, ambiental, pero lo hago por la gente joven. Lo que pasa es que hay que tener, lo que yo decía justamente en este encuentro, que se hizo en un teatro muy lindo que hay con una acústica espectacular en Fray Bentos, un teatro de principios del siglo XX, todo restaurado, lo restauró la misma persona que restauró el Colón. Es el Teatro Miguel Young, en el centro de Fray Bentos, pero justamente nos alojaron, fui invitada, ¿no? Y nos alojaron en hoteles que están lejos de Fray Bentos, en la costa del río Uruguay, pero no donde está la Pastera, sino lejos, en una zona del río Uruguay muy prístina, ¿no? Yo me di cuenta porque había líquenes en los árboles, eso se lo explicaba a los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Que estaban en el encuentro, tanto del lado uruguayo como del lado argentino. O sea, no hay líquenes en los lugares donde hay contaminación por, no sé, por los autos o por chimeneas, por la razón que fuera. El líquen es una asociación de un alga y un hongo, una simbiosis, que es muy sensible al aire contaminado. Entonces, cuando vos ves líquenes, acá, por ejemplo, en Buenos Aires, recién lo ves cuando te vas, por ejemplo, a la isla Martín García o a la zona del Tigre, o las partes más lejanas del delta, pero no lo ves en la ciudad, no los ves habitualmente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que fue muy interesante porque incluso pensaron en alojarnos a unos cuantos kilómetros lejos del centro de Bosnia y de la zona que está en Puerto Unzué, frente a la Pastera, para que nosotros pudiéramos disfrutar de un ambiente prístino, ¿no? Fue muy interesante. Bueno, y este concepto de ecoansiedad surgió con mucha fuerza en el 2017 por la Asociación Estadounidense de Psicología, pero no se usa como diagnóstico oficial en el área de salud mental, ¿no? En todos los países. Eso es lo que me explicaban los psiquiatras y los psicólogos. Y después apareció otra palabra, más, digamos, es un neologismo que es solastalgia, ¿no? La solastalgia es muy interesante porque habla de un, ¿cómo te puedo explicar? Es un sentimiento como de desazón, como te decía, es un neologismo, porque en realidad es un invento, una palabra que surge de dos palabras de origen griego, ¿no? Pero describe como una forma de angustia, de estrés mental, de estrés existencial, por el deterioro ambiental. Entonces, en la mayoría de los casos se hace referencia al cambio climático, pero también hay eventos localizados de sequías, de erupciones volcánicas. La diferencia es que
vos las erupciones volcánicas las tenés desde la parte endógena de la Tierra. En cambio, el cambio climático es exógeno y es producido por el ser humano. ¿Entendés? Irene, ¿y esto tiene que ver con diferentes edades? Es decir, ¿le ocurre más a la gente joven? ¿También le ocurre a la gente más grande? ¿Hay alguna variable etaria en esto de la ecoansiedad? Sí, porque los chicos jóvenes, mira, a partir del fenómeno Greta Thunberg en Suecia, justamente Greta tuvo la mejor buena voluntad y bueno, fue muy, digamos, muy enfática, de tal forma que llegó hasta Naciones Unidas, ¿no? Diciéndoles palabras más, palabras menos a los referentes mundiales y de los países, bueno, déjense de tanto bla, bla, bla y hay que actuar. El asunto es cómo se expone esto entre los pibes, ¿viste? Yo tengo mucho cuidado en la universidad, porque si vos les decís, bueno, todo es un desastre, está todo mal, para eso la verdad que están los medios amarillistas, ¿viste? Para con un título tremendo, catastrófico, hacer un poco menos que la gente se quiera matar. En realidad ocurrió, sabes que los países nórdicos tienen ya un porcentaje de suicidio, sobre todo de donde es originaria Greta, ¿no? Suecia, tienen un porcentaje de suicidio alto, pero lo que no se veía últimamente era tanto suicidio adolescente referido o intentos de suicidio referido a las causas ambientales, y eso se ve por las cartas que los chicos dejan, ¿no? Entonces, antes de que esto llegue acá, nosotros queremos evitarlo. Por esto este encuentro binacional de operadores en crisis fue para justamente hablar sobre estos temas. Estuvimos todo el sábado, yo viajé el viernes, estuvimos todo el sábado discutiendo esto, estuvimos en este teatro que te contaba en eventos, y después, nos tocó un fin de semana divino, no sé cómo estuvo acá, pero allá había 25, 26 grados. Sí, acá también, Irene, ahí. Yo estuve en Maya, en la playa del río Uruguay, ¿viste? Yo me volví el domingo y la verdad que estuvimos charlando, o sea, yo les explicaba, por ejemplo, que a los psiquiatras y los psicólogos no tenían idea de lo que era la ecoansiedad, evidentemente lo ven por los pacientes, algunos tenían pacientes jóvenes, había psicopedagogas de escuelas que fueron las que más me entendieron porque son las que trabajan con los chicos. Esto fue un término, la solastalgia, este neologismo que acuñó un filósofo que se llama Glenn Albrecht en 2005, que viene de dos, como yo te decía, de dos palabras, una griega, la raíz griega que es la más importante, que es algia, es el sufijo, digamos, que quiere decir dolor, y el prefijo viene de solatium, que es una palabra latina en realidad que quiere decir comodidad. Entonces la gente siente que no va a poder tener esta posibilidad de esta zona de confort en la que estamos, pensando en que, bueno, los bienes ambientales o los recursos naturales son eternos, inclusive por supuesto los renovables, y eso no es así, eso es una falacia, porque el agua se contamina, cada vez es más escasa. A nosotros, yo cuando me iba al colegio primario, en el programa de tercer grado está el ciclo del agua, que seguramente a vos te lo habrán enseñado, porque esos programas mucho no cambiaron. No, eso se sigue enseñando igual, a mis hijos también. Claro, por eso, bueno, y en realidad el ciclo del agua te dicen, bueno, es un recurso renovable. Sí, pará un poco, porque es un recurso renovable mientras lo tengas, como te lo muestra el diagramita, que se evapora y las nubes después te lo hacen caer como precipitación, casi como agua destilada. Pero eso es, cuando pasa por la atmósfera, el agua se contamina ahora, inclusive las napas están contaminadas, los mares tienen nanoplásticos, la gente los países donde falta agua se apela a la ósmosis inversa, que es un proceso muy caro. Entonces, la verdad es que, a diferencia de, por ejemplo, de otras enfermedades, la solastalgia hace referencia a una angustia específicamente causada por el deterioro ambiental, ¿entendés? Y mirá lo importante que fue que en 2015 la revista médica más importante del mundo, que es The Lancet, donde salía publicado todo lo de la pandemia, la gente conoció The Lancet por la pandemia, pero nosotros los biólogos ya sabíamos que era la mejor revista del mundo en temas de ciencia, digamos, de cuestiones relacionadas con ambiente y salud. Y incluyó esta palabra, solastalgia, como un concepto que contribuye al impacto del cambio climático en la salud o en bienestar del ser humano. O sea, estás perdiendo bienestar. O sea que ahora hay que salir de esa zona de confort y actuar. No es que no se pueda hacer nada, por supuesto que se puede hacer, si no yo no estaría hablando de esto. Pero las redes sociales, las noticias, que viste, todo es muy rápido ahora, entonces los pibes están tremendamente informados o mal informados, se asustan y toman decisiones drásticas. O sea,
yo lo que escucho por mis alumnos por ejemplo, los de primer año de la universidad que recién salieron del secundario, me dicen, bueno, nosotros estamos en pareja, por ejemplo, me dicen un par de alumnos, pero no queremos tener hijos para no dejarle descendencia a este planeta desastroso. Eso es en el mejor de los casos más resilientes. Nuevas preocupaciones en función de algunas cosas que no resolvemos. Solastalgia y ecoansiedad son los dos términos que hoy... Te termino con esto. En el peor de los casos, la gente que tiene vulnerabilidad puede, digamos, recurrir al suicidio. Y eso es lo que no queremos que pase. Queremos evitar, porque ya lo estamos viendo en Europa, en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿viste? Es tremendo. La responsabilidad entonces es informar, pero para motivar a la acción y no para asustar. Exactamente, esa es la idea, porque incluso en pandemia surgieron películas con distopías. Por ejemplo, hay una que se llama Endgame 2050, con una distopía donde la gente le falta de todo. Después apareció otra, una argentina que se llama Punto de No Retorno, donde el protagonista te dice, ya estamos en el punto de no retorno. No estamos en el punto de no retorno. Estamos como dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, tenemos una pequeña ventana de oportunidad que se está cerrando, pero todavía se puede actuar. Ese es el mensaje, entonces todavía podemos actuar para hacer algo, y más allá de la ansiedad que nos genere, bueno, no paralizarnos por el miedo. Irene, gracias por este aporte. No, un placer, y recuerden que me pueden preguntar lo que quieran, porque la columna es breve, en mi Instagram, Wais Irene, W-A-I-S Irene. Al revés no, porque es otra persona. Gracias a vos, Fabricio. Estudia medicina en UFASTA con la última tecnología en simulación. Descubrí la experiencia 360.